María Teresa Ruiz de Catraín nació en Santo Domingo, escritora reconocida. En España, China y su ciudad natal ha publicado textos de diversos géneros. Cartas a mi hijo, El sueño de mi corazón, del Osama al-Yaxse, entre otros. Varios de sus títulos han sido traducidos al mandarín y el inglés. Creadora del concurso como Cristóbal Colón y Anacaona, Teatro Rodante El Sendero de la Virreina. Además de la escritura, se dedica a la gestión cultural educativa. Hoy estaremos hablando con María Teresa para cambiar el chip. María Teresa, una persona de muchas facetas y a la que yo conozco ya más desde el punto de vista familiar que en todas las áreas de lo que era profesional. Historiadora, escritora, profesora, gestora, vamos a decir, cultural, madre, amiga, un poquitito de todo. Abuela de Mía. ¿Cuál de todas esas facetas es la que le reta más? Madre, indiscutiblemente madre. Atrevernos a traer hijos al mundo, intentar que sean ciudadanos de bien, que ellos con sus propias herramientas procuren su felicidad. Yo creo que es el reto más grande que como seres humanos podemos enfrentar. En el caso de las madres, no se acaba. Y cuando vienen todos estos retos de escritora y de historiadora, de hurgar en lo que es la República Dominicana y trabajar con retomar tal vez nuestra cultura, darla a conocer, nuestras raíces, que no olvidemos, ¿cómo se inspira? ¿Cómo logra llegar a este punto en donde nosotros podamos tener conocimientos así como Montesinos, como provincias, como nuestra historia de los taínos y demás? ¿Cómo es el día a día de María Teresa para poder lograr rescatar la historia y la cultura dominicana? Bueno, lo primero es que hay que estudiar. Eso es lo primero. Cuando se va a abordar un tema, primordial es empaparse del tema. En el caso de la historia, que es algo que hay que respetar, hay que cuidar, hay que tratarla con mucho rigor, es indispensable encontrar el escenario histórico donde la obra se va a desarrollar, si es novela, si es ensayo, depende. Hay que estar preparado y luego de estar preparado, esperar las musas. Las musas no van a llegar si uno no está preparado. Si uno dice, bueno, tengo una inspiración, bueno, ¿en base a qué esa inspiración? Yo me imagino una niña muy bonita paseando por una playa. Bueno, ¿cuál playa? ¿Qué historia hay detrás de esa playa, de esa costa? O sea que cuando abrimos un libro, y sobre todo lo infantil, que es el más difícil de todos los renglones, tiene que haber una preparación total del tema a abordar, y sobre todo si el componente histórico está tomado en cuenta. ¿Hay retos al tomar nuestra historia en cuanto a la base de datos, cómo conseguirla, cómo nosotros podemos restaurar también nuestra memoria histórica? ¿Cuáles son los grandes retos? Bueno, ahora es mucho más fácil. Antes, como en todas las historias, quien escribía y contaba lo acontecido era el ganador. Lo que significa que nuestra historia hasta el principio del siglo XX, 3/4 del siglo XX, teníamos incluso libros de textos escritos por españoles. Y un periodo de nuestra vida de tiranía en que todo estaba fiscalizado. Gracias a la globalización, gracias a la tecnología, gracias a esa gran apertura que hay ahora de las bibliotecas, es mucho, mucho más fácil ya accesar a los archivos de Sevilla. Eso es maravilloso. Poder entrar a la biblioteca de las universidades, eso ya es
es un camino que ya se ha trazado y ya podemos transitarlo. Antes tenía uno que basarse en las crónicas, pero ¿quiénes escribieron las crónicas? Los españoles. Los taínos no escribían. Entonces ahora es una suerte de comparar las crónicas con las interpretaciones, con los documentos que han aparecido y sobre todo la novela. No, la novela histórica tiene una gran ventaja, que el escritor tiene una licencia que no tiene el historiador para poder contar cosas que están tras bambalina de la historia oficial. Nosotros nos encontramos en el cambia el chip. Cambia el chip es cambiar, ver las cosas de una forma distinta y demás. ¿Por qué entrar en el mundo de la cultura? ¿Qué le hizo a usted tomar esta ruta? Algo debió de haber hecho pasado para decirme, yo me tengo que ir por aquí. Bueno, yo vengo de familias de historiadores, yo vengo de una familia donde se cultiva el intelecto, donde la educación es primordial, y tuve un privilegio extraordinario de una abuela que me guió por el camino de los libros. Muy temprano vislumbré este túnel por el que lamentablemente hemos entrado del sin saber, no sin sabor, sin saber, de la inmediatez, tristemente de la vulgaridad, y el camino para yo acercarme a ese propósito de reandar el camino, yo creo que es la escritura basada en la historia, pero sobre todo la escritura. Y porque qué bueno que estamos hablando un poquitito del mundo, de este mundo de inmediatez. Y yo digo del mundo como, ahora que tenemos un presidente de nuevo, a Donald Trump, con sus famosos noticias falsas o fake news y demás. ¿Cómo nosotros logramos que se vuelva o volver a lo que es los principios, los valores, no olvidar de dónde venimos para poder preservar a dónde queremos ir? ¿Cómo nosotros cambiamos el chip de este mundo de la inmediatez y de las noticias falsas? Primero que todo, voluntad política. Voluntad política desde la política. Voluntad desde el Ministerio de Educación. Voluntad desde el hogar. Voluntad de una comunidad que quiera, por encima de todo, reencauzarse por el camino, en este caso, de la verdad, no de la mentira. Pero yo iría más lejos, el camino que nos lleva a la luz del conocimiento, la luz de la bondad, la luz de la convivencia. Hay esperanza. Hay trabajo que hacer para recobrar la esperanza. Mucho trabajo, extenuante trabajo. Porque la verdad es que hay veces en que, por lo menos me pasa a mí, yo me levanto por la mañana y digo, ¿y vale la pena uno seguir esta lucha que a veces uno va como en contra de la corriente? Escuchando las letras de las canciones, viendo ciertos comportamientos, viendo también cómo tal vez la generación actual no conoce de dónde venimos y ha olvidado tal vez toda esta historia y el tener las libertades que tenemos ahora y abusar de las libertades que tenemos ahora. Como dice, mucho el trabajo. Sí, es mucho el trabajo. Y no solamente un trabajo mucho, sino de muchas personas. Porque, como te dije, tiene que haber voluntad, una voluntad colectiva. Yo no diría que hay que divorciarse de las canciones ni divorciarse de este movimiento juvenil que hay, sino tratar de que esa juventud, sobre todo lo que tienen en sus manos, la música, la letra, la poesía, con la que se va a comunicar, intentar con ellos de que entiendan que tienen el poder de comunicarse y que aportarían mucho más si, en lugar de hundir a una sociedad repetiré la palabra, en la vulgaridad, en la sinrazón,
para ellos sería más beneficioso y la sociedad se lo agradecería si reandan ese camino y sirven de instrumento para que la sociedad crezca. ¿Cómo podemos lograr, cuál sería esa ruta para cambiar ese chip, para reencauzar de nuevo a lo que es una sociedad, vamos a decir, de principios, de valores y con una esperanza? Bueno, lo primero que hay que recomponer la familia. Indefectiblemente hay que recomponer la familia, hay que recomponer la educación por encima de todo. Tiene que haber una voluntad balanceada en lo que quiere la escuela y lo que quiere la familia, que tengan un diálogo abierto para lograr un mismo propósito. En el caso de lo que a ti te inquieta, que es la esperanza, la vulgaridad, pienso que sí, se puede lograr y indefectiblemente todos de la mano tenemos que trabajar. De todos sus libros, ¿cuál es el que más le gusta? Bueno, me gustan todos porque no hubiera permitido que se publicaran. Son todos hijos y cada uno distinto. Te podría decir que satisfacción porque lo quería hacer, añoraba hacerlo, a mi hijo Diego. Que Diego es mi hijo. Sí. Pero no estamos hablando de mi Diego. No, estamos hablando de a mi hijo Diego, Diego Colón. Es una carta novelada naturalmente, del almirante Cristóbal Colón a su hijo Diego Colón, donde él en su lecho de muerte le hace confesiones, le narra cómo pudo haber sido la travesía, cómo fue el descubrimiento, cómo fue el principio de la colonización, con sus luces y sus sombras. Yo tenía mucho deseo de resarcir la figura de Cristóbal Colón y el acontecimiento del descubrimiento de este nuevo mundo nuestro, que ha sido tan vapuleado, tan juzgado, tan mal interpretado. La figura de Colón, de Cristóbal Colón, a mi entender, es una figura de los que todos debemos sentirnos orgullosos, porque estamos frente a un ser humano de luces, una persona que sí cambió el chip. ¿Por qué? Porque les regaló la universalidad a un mundo renacentista, un mundo en la puerta del medioevo y el renacimiento, y desmitificó una conducta en la que estaba atrapada la sociedad de su tiempo. Yo tenía una deuda con Cristóbal Colón y me siento feliz de ese libro de a mi hijo Diego, igual del pueblo taíno, porque también es una manera de resarcir. Tal vez yo me siento llamada a resarcir. Claro que sí. A resarcir esa cultura tan noble, esa cultura tan única como la nuestra. Pueblo Taíno es un libro que me llena de mucho orgullo. Montesinos. Ahí iba a preguntar un poquitito de Montesinos, porque creo que usted es causante de que se creen modas. O sea, ahora tenemos el centro cultural que tiene el Banco Popular de Taíno, pero aquí no hablábamos de los taínos hasta cierto tiempo, en donde tal vez 2 o 3 personas muy conocidas por usted y de su grupo empezó a hablar de los taínos, y ahora yo digo que los taínos están de moda. Sí. Usted anda con el broche de Anacaona, que claro, me encanta, de ese proyecto del Paseo de los Indios en el Mirador, pero Montesinos definitivamente se volvió a conocer la figura de Montesinos, no solamente por su libro, sino también por el primer documental que se realizó usted con... Cuénteme un poquitito de ese documental, que creo que está ahí en algún sitio, debe de estar guardado y debemos de sacarlo de nuevo. Bueno, primero te voy a decir del Paseo de los Indios. El Paseo de los Indios es un hito. Es un hito porque es cerrar el ciclo de ese parque mirador imaginado a principios de los años 70, donde la cultura taína, desde todos sus aristas, de todos sus escenarios, fueron tomadas en cuenta desde el punto de vista cultural. Es un parque donde la familia puede ir naturalmente a divertirse, puede ir a descansar, puede ir a compartir, pero sobre todo de un hilo conductor desde
los murales que cuentan la llegada del mundo occidental, pasando por un mapa virginal de cómo era la isla a la llegada de los conquistadores, con un anfiteatro, con una bandera dominicana siempre alta, que invita a las escuelas a dar sus clases en ese lugar. Entronado en el Cerro de Bauruco, un Enriquillo de este escultor extraordinario Rotellini, los cuentos de la biosfera que hablan todos de temas taínos y culturales, para terminar con esa escultura cimera de la reina Nacaona. El Paseo de los Indios, yo les auguro un día familiar de cultura, conocimiento, identidad, la búsqueda hacia adentro de quiénes somos. Con respecto a Montesino, bueno, eso es diferente. Montesino fue una iniciativa de 4 amigas. 4 amigas que nos tomamos de la mano y dijimos, vamos a contar esta historia. Vamos a recordarle a República Dominicana y al mundo lo que aquí sucedió. Me refiero a Lucia Amelia Cabral de Herrera, María Amalia León de Jorge, a la querida Pirigua Bonetti de Santana y quien les habla. Vamos a decir que tomamos nuestro tiempo, nuestra pasión y nuestro compromiso para, a través de todas las disciplinas, indagar lo que aquí sucedió en el 1511, cuando por primera vez, no en el continente americano, no en España, sino en el mundo entero, se levantó una voz para defender la dignidad del ser humano. Una dignidad no solamente mancillada en nuestra tierra, sino mancillada en el universo con la esclavitud, con el abuso, con el trabajo forzado, con todo lo que nosotros conocemos, pero que en el caso de los taínos, que les sirvieron de escenario e inspiración a la orden dominica, se creó un discurso contestatario, naturalmente, donde se cuestionaba el derecho a la guerra justa. Primero habría que definir qué es una guerra justa, no creo que haya ninguna justa, que va a desembocar en la Carta Magna, en las leyes de Indias y finalmente en ese documento que nos llena todo de orgullo, que los derechos del ciudadano de la Revolución Francesa, para llegar a la que hoy disfrutamos hoy, que son los derechos humanos. Ese discurso, ese sermón, llamó a la conciencia, atravesó los mares, hizo eco en España, España hizo eco en el mundo, y hoy todos o casi todos podemos, con la frente en el alto, exigir dignidad. Ese documental fue hecho a partir de entrevistas de diferentes profesionales de la historia, de la sociología, de la política, de la educación, o sea, de todas las miradas que este evento podía tomarse, con un mensaje naturalmente de esperanza, un mensaje de que aunque hayamos logrado la proclamación de los derechos humanos, hay un camino por recorrer y lo estamos recorriendo. Ese documental, vamos a decir que cerró con broche de oro con el libro Montesino Ego Vox Clamantis in Deserto, que muy finamente me pidió la Sociedad Industrial Dominicana y que lo escribí con mucha pasión. Yo recuerdo, tuvimos ahí mucho tiempo, usted estuvo perdida mucho tiempo y encerrada buscando y hurgando en los archivos, sí. Un libro que tomamos desde los albores de la vida, las preguntas cotidianas del ser humano: ¿quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿A dónde voy? ¿Qué va a pasar después del mañana? Un mañana para la mayoría incierto, con fe o sin fe, hasta llegar al monumento que la República, la República no, los Estados Unidos Mexicanos regalaron a nuestra nación, en nombre de Bartolomé de la Casa, un heredero del sermón de Montesino, y que hizo eco en tierra firme, y por ello
los aborígenes de tantas tierras como Venezuela, Colombia, Perú, México, el mismo Estados Unidos, hoy mantienen esa población. Y yo creo que ya el monumento, a raíz también cuando el libro fue publicado, se remozó y es ahora uno de los puntos más importantes y más emblemáticos de la ciudad del Distrito Nacional, que para mí yo creo que hay dos puntos que son importantes. No solamente lo que es el monumento a Montesinos, sino algo que también al cual usted está muy ligado, que es la Fortaleza Ozama, que para nosotros debería de ser más estudiada y más conocida, vamos a decir, porque fue como la puerta al mundo. Es la puerta al mundo. Es la puerta al nuevo mundo, sí. Y es la puntada, es el enlace entre los tres continentes, y de un paso de una edad oscura, como la edad medieval, a este renacimiento que abrió el intelecto y donde la Iglesia permitió que ciertos saberes fueran conocidos por la humanidad. Con respecto a la Fortaleza Ozama, y esto es un dato nuevecito que te voy a dar, sí, estoy escribiendo sobre la Fortaleza Ozama. Es una saga con la que me he comprometido con los monumentos de la ciudad colonial. El primer libro ya salió, que es La niña que hablaba con el mar, para el Museo del Mar. Del mar, que está preciosísimo. Sí, una niña que va a caminar a través de los elementos por cada uno de los monumentos. Ahora voy a trabajar el fuego con una pequeña chispa. Ella irá a la Fortaleza Ozama, entenderá su pasado, desmitificará muchas historias que no son ciertas, otras que sí son ciertas, la cantidad de banderas y poderes que se instauraron en nuestra fortaleza y cómo ella, erguida aún, ostenta la bandera dominicana. Una fortaleza que tiene historia triste, que tiene muchos... Cambiemos el chip con nuestra historia. Ver la historia, retomar y ver y cambiar el chip, porque nuestra historia nos la han enseñado, así como pasó de ganadores, ahora nos dicen que son penalizados. Entonces, ir más a la realidad y cambiar el chip con la historia. Sí, yo creo que hay que cambiar el chip, como tú bien dices, contar la verdadera historia. Buscar el balance, como te dije, entre los cronistas y los estudiosos de ahora. Y utilizar, si es posible, estos textos para cambiar el chip y desandar el camino de la vulgaridad para ir tras la decencia y descubrir esa nobleza intrínseca que todos los que nacimos aquí o habitamos aquí y escogieron esta tierra como su hogar, esa herencia de nobleza, esa herencia de persona buena por encima de todo que hemos heredado de los taínos. Yo pienso que ese es el chip que deberíamos de cambiar y recordar que todos somos buenos, todos en esencia. Los dominicanos y quienes deciden vivir en nuestra tierra somos buenos. Esa esencia entiendo que es lo que deberíamos de rescatar, y así cambiamos el chip. Y para ya finalizar, ¿qué tal también si cambiamos el chip a la hora de ver la historia? En el sentido de que la historia puede ser distinta dependiendo de quién la lea y quién la interprete en su realidad. Y a veces somos muy fuertes juzgando a las personas, pero no estuvimos en ese momento y no vimos el contexto en el cual las tomas de decisiones se hicieron. Y creo que tal vez es una lección el de tratar de entender el porqué de las cosas y el por qué sucedieron y por qué se tomó la decisión en el momento, bajo una coyuntura política, social, económica, religiosa, que es sumamente importante, más que mucha de la historia ha estado basado en la religión. Hay un proceso muy hermoso que se está haciendo, que es desmitificar esa leyenda negra que injustamente ha maltratado al Reino de España.
de las coronas que vinieron al Nuevo Mundo, entiéndase la inglesa, la francesa, la holandesa, la portuguesa y la española, la más humana, la más comprometida, la mejor, a mi juicio, ha sido la española, porque el español vino a quedarse. El español vino a hacer de nuestra tierra su hogar. Antes de la primera década del descubrimiento, ya los matrimonios mestizos eran aprobados. Una muestra de ello es la población dominicana, que es totalmente mestiza, y donde para bien hoy, mal en el pasado, una pobreza extrema hizo que la sociedad completa se igualara, y ese resentimiento social, racial, económico, está ausente en nuestra sociedad. Y entiendo que eso es gracias a la conquista española. Entonces, yo creo que el cambio el chip es: demos una oportunidad a entender la historia, a conocer la historia, a saber en el contexto de por qué pasaron todas las cosas, y que realmente somos buenos. Y ver la historia y entender la historia en base a la bondad que tenemos como seres humanos.